Hola, bienvenidos a la solución del problema 6.7 del libro Diseño en Ingeniería Mecánica de Chicli, y el problema dice así. Una probeta de ensayos de una viga giratoria de acero tiene una resistencia máxima de 150 kPSI y una resistencia a la fluencia de 135 kPSI. Se desea probar la fatiga de bajo ciclaje a aproximadamente 500 ciclos. Compruebe si eso es posible sin que se presente la fluencia. Para ello determine la amplitud necesaria del esfuerzo invertido. Muy bien, entonces este problema es muy corto pero súper interesante. Y para comenzar, lo que he traído acá y me he copiado de una página de la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia, una muestra de lo que sería una probeta de ensayos tipo viga giratoria, ¿sí? Hay otro video de otro ejercicio que resolví hace poco y ahí se muestra un poquito cómo es el diagrama de fuerza cortante y momento flector para este caso, y nos explica por qué es ideal hacerlo de esta manera. Voy a dejarlo por aquí, la tarjetita, para que miren ese video más tarde. Ahora, algo muy importante aquí es que dicen dos cositas. La primera es que dicen que es de bajo ciclaje, y la segunda es que si es posible que se presente la fluencia. Ahora, ¿qué está pasando acá? Sabemos que si esto fuese un elemento de máquinas trabajando o operando normalmente, este elemento va a fallar a determinado tiempo. 5 años, 10 años, 25 años, dependiendo de cómo se diseñe, ¿sí? Entonces lo que hacemos para poder acelerar la falla y ver cómo falla en determinada manera o de determinada manera, entonces lo que hacemos es incrementar la carga aplicada sobre la probeta para que falle mucho más rápido. Y eso se ve un poquito aquí en esta gráfica de fuerza-vida o esfuerzo-vida. No es este tipo de material, pero es una gráfica bastante representativa de los aceros, donde tenemos la parte de acá, de bajo ciclaje, la parte de alto ciclaje, más o menos hasta acá, y de vida infinita. Entonces, obviamente, menor sea el esfuerzo aplicado, más va a durar el elemento, ¿sí? Si tenemos un esfuerzo aplicado acá, entonces nos dice que va a durar 10 a las 5 ciclos. Pero si tenemos un esfuerzo muy, muy cercano a lo que es el límite de fluencia a la tracción, perdón, el límite de rotura a la tracción, entonces va a ser mucho más bajo el número de ciclos que se van a requerir para que se rompa la pieza. Nos dicen que primero que es bajo ciclaje, entonces eso quiere decir que tiene que estar confinada a esta área, o sea, de 10 a la 0 a 10 a la 3 ciclos. Estamos hablando de 200 ciclos, 400 ciclos, 500, 600, 700 ciclos. Eso es una cosa. Pero lo que sucede es que al yo aumentar la carga aplicada sobre la probeta, pudiese ocurrir que la carga como tal supere el esfuerzo a la fluencia, la resistencia a la fluencia del material, y entonces no es que la probeta va a fallar porque se va a romper, sino porque se va a deformar. Y no queremos eso. Entonces tenemos que comprobar dos cosas. La primera, de que se encuentra acá, en esta región, es decir, sea menos de 10 a la 3 ciclos. Y segundo, de que esa carga que me dé, ese esfuerzo que yo tengo que aplicar a la probeta, sea menor al esfuerzo de fluencia. Y para ello vamos a utilizar uno de los criterios de fallas mucho más simple que existen, que es el criterio de falla por el esfuerzo normal máximo. Y no hay otro dato que vamos a utilizar acá. Entonces, hay otro ejemplo donde se resolvió también la vida de la probeta. Calculamos el número de ciclos y utilizamos una fórmula determinada. También voy a dejar eso por acá para que marquen. En una esquinita del video va a aparecer. Sin embargo, lo que quiero decir con esto es que esa fórmula que se utilizó allí no aplica para este caso, porque esa fórmula es para alto ciclaje. En este caso tenemos que utilizar una fórmula para bajo ciclaje, y esa fórmula está compuesta, o sea, está configurada de esta manera. Primero vamos a tener que, número de ciclos, vamos a llamarlo así, para bajo ciclaje. Y esa fórmula me va a decir que la resistencia o el esfuerzo que debo considerar para la resistencia a la fatiga, S sub F, va a ser igual al esfuerzo último de resistencia a la tracción por el número de vida o por el número de ciclos elevado al logaritmo de F, ya vamos a ver qué son todas estas cosas, sobre 3. Entonces, es muy claro que esta resistencia última a la tracción es este que está acá. Ahora, ¿quién es S sub F y quién es F? Bueno, aquí tengo otra gráfica, esta que está acá, que me da el valor de lo que se llama la fracción de resistencia a la fatiga. Y una de las cosas que se había mencionado en ese video anterior era que cuando estamos trabajando en el rango de vida finita, es decir, este que está acá, lo voy a marcar, ¿sí? El valor de resistencia a la fatiga como tal
difiere de lo que es el esfuerzo, el límite de resistencia a la fatiga teórico o el modificado que calculamos utilizando los factores de corrección del límite de resistencia a la fatiga. Pero la resistencia a la fatiga como tal va a estar determinada por una fórmula diferente. Es decir, si vemos que este que está acá es el esfuerzo último de resistencia a la tracción, entonces este valor F, se llama fracción de fatiga, correspondiente de fatiga, va a ser el que me va a decir cuánto de esto tengo que tomar para calcular ese límite de resistencia a la fatiga. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Bueno, lo primero que hay que hacer es sencillamente calcular cuánto vale, eso es como referencia, ¿no? Porque es diferente. Entonces, eso es lo que me va a decir cuánto vale la carga que tengo que aplicarle para que se rompa, vamos, o falle a determinado número de ciclos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que calcular es simplemente esto que está acá. Muy bien. Nos están dando el número de ciclos, que es 500. Entonces, sencillamente voy a buscar la regla y para hacerlo necesito colocar acá cuánto es el límite último de resistencia a la fatiga, poner 90 acá, que es 150 kPSI. Voy a marcar con esta línea vertical. Y luego, horizontalmente, me lo voy a traer hacia la izquierda. Esto que está acá. Y si nos damos cuenta, analizamos un poquito esta parte. Aquí está como la mitad entre 0.78 y 0.8 está 0.79. Entonces, esto es un poquito difícil de ver. Yo voy a asumir que esto es 0.798. Es decir, F es igual a 0.798. Hay maneras de conseguir la curva de esta, o la ecuación de esta curva que está acá, y sería mucho más exacta. Yo para el próximo problema lo voy a hacer. Entonces, si ya tengo cuánto vale esto, cuánto vale los ciclos y cuánto vale esto, entonces sencillamente lo que hago es sustituir allí. Y eso sería entonces que S sub F, o es, que básicamente es esto que está acá, va a ser igual a S sub, o el límite último de resistencia a la ruptura, que es 150 kPSI, por el número de ciclos, que es 500, elevado al logaritmo de F, y F dijimos que es 0.798 dividido entre 3. ¿Cuánto me da esto? Vamos a la calculadora y me dice que va a tener que 150 por 500, y ese 500 está elevado a, está chiquitito, pero es el logaritmo de 0.798 dividido entre 3. ¿Y cuánto me da esto? No me lo aceptó. Digo 2 acá. ¿Me lo acepta? Sí, ok. Yo simplemente estoy tratando, no está tan chiquitito esto, no puedo acá. Entre el log. De hecho voy a tener que hacerlo de otra manera. Lo que primero que voy a hacer es borrar esto y voy a decir que el exponente, voy a llamarlo a, por ejemplo, va a ser igual a logaritmo. A veces se pone un poquito, se molesta la calculadora, 0.798 entre 3. Esto me da logaritmo, entonces lo que puedo hacer es multiplicar 150 por 500 y lo elevo a ese coeficiente y me da 122.44. Ya es solamente 122 kPSI o kilopollos por pulgada cuadrada. Muy bien, entonces si yo quisiera que esta probeta fallase en menos de 10 a la 3 ciclos, o sea, estamos hablando no más de 10 a la 3 ciclos, entonces debería aplicar yo este valor de esfuerzo o de carga que produzca este esfuerzo en la probeta, ¿sí? Ahora, cuando yo comparo esto con el esfuerzo de fluencia, porque me están pidiendo que compruebe si se presenta la fluencia o no, el esfuerzo de fluencia es este, entonces vamos a escribirlo acá, comprobación de fluencia. Entonces, puedo decir que S sub Y, para este caso, va a ser menor que este S sub F. ¿Por qué? Porque, perdón, es mayor que S sub F, porque 135 kPSI, que es S sub Y, la resistencia a la fluencia de este material, va a ser mayor a este 122 kPSI, que es la carga que debería yo de aplicar la probeta para que falle, en este caso, en 500 ciclos. Y es muy cortito, pero tiene conceptos bastante importantes e interesantes. Con esto terminamos la solución del problema.
Si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de solución.